y nos queda pendiente la participación criminal. La participación criminal entonces se encuentra en los mismos artículos 45 y 46, los que ya habíamos estado mirando para el caso de la coautoría, y lo que vamos a encontrar como diferencia es que en el artículo 45 aparece la instigación, ¿sí? Que es uno de los formatos de autoría, de participación criminal, y en el 45 también aparece la complicidad, y en el 46 la complicidad secundaria. Complicidad primaria en el 45, complicidad secundaria en el 46. ¿Qué es lo que nos dice esto para simplificar y no hacerlo tan complejo? Lo que vamos a encontrar entonces en la participación criminal, primero vamos a hablar de la instigación. ¿Qué es la instigación? La instigación es, según lo que dice el artículo, es lo que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. ¿Qué estamos hablando entonces? Una persona X tiene la posibilidad de influir sobre otra persona para que cometa un hecho delictivo. Bien, antes que nada vamos a aclarar que tanto la complicidad como la instigación necesariamente se aplica en hechos dolosos. O sea, descartamos, al igual que la coautoría, no hay posibilidad en un hecho culposo ser partícipe criminal, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que se necesita exclusivamente que haya dolo, porque tiene que haber todo un formato que permita una conformación, tiene que ser conjunta o confluir, no sé la palabra, una determinada situación respecto del autor y respecto de quien participa. Volviendo a la instigación. El instigador es una persona entonces que por algún motivo específico, cualidad o calidad de persona, logra influir en otro para que éste cometa determinado delito. ¿Qué es lo que o cómo va a coordinarse esa situación? En principio tiene que haber, obviamente, una voluntad relativa de quien permita, ¿no? O sea, la personalidad del instigado tiene que permitir que otro lo combine a realizar un hecho delictivo. Ahora puede haber muchos formatos. Por ejemplo, una de las opciones es que alguien le haga ver una realidad distorsionada, y que esa realidad distorsionada provoque en el individuo la necesidad de realizar una acción disvaliosa. Para entenderlo un poquito más fácil. Supongamos que usted tiene un sujeto A y un sujeto B. A está casado con una persona, con X, no importa si son mujeres hoy en día, pero bueno, está casado, o está en pareja, y B le hace notar a A que su pareja le resulta infiel. Entonces, cuando se lo comenta, bueno, le va haciendo todo un proceso de convencimiento, al punto de decirle, ¿vos te parece? Influir de manera tal que él le haga creer a esta persona, a este individuo, que es injusta esta situación y que la única solución es terminar con esta persona, con la vida de esta persona. Ahora, ante esta circunstancia, ¿no?, de tener que terminar con la persona, ¿cómo logra o cómo se llega a ese punto? Bueno, ahí tendrá que aparecer la capacidad de convencimiento que tenga el instigador respecto del otro. No tiene que haber un nexo especial, simplemente conocerse, tener una situación de necesidad, de conocimiento, y generarle la necesidad, al otro de cometer el delito. Ese es un ejemplo. O sea, una persona conoce la realidad de otra, le sugiere, le comenta lo que está pasando, le dice, mira, vos te estás haciendo esto, podés hacer esto, y la persona acepta hacerlo. Obviamente, este es un constante convencimiento, no es que tampoco le dice una, che, mira, la podés matar y ya está, y ahí quedó. No, hay una consecuencia constante, o sea, un trabajo importante del litigador para que se convenza a que la solución mejor es esa. Otro caso sería que le diga un sujeto a otro que cometa un daño, que por lo general las instigaciones están realizadas sobre una cuestión que va más allá del componente económico o del componente, digamos, es muy raro, para ver si lo podemos decir de otra forma, es muy raro que alguien quiera o instigue a otro a cometer un delito de robo, por ejemplo. O sea, no es muy común eso. Siempre está más que nada metido dentro del formato de la instigación la cuestión sentimental o moral de una persona, ¿sí? Porque cuando uno por ahí, por un tema de robo o una estafa o algo por el estilo, normalmente vamos a encontrar en los casos de complicidad, no en los de instigación. ¿Por qué? Porque para instigar a alguien se necesita tener un pie, digamos, de presión sobre ese individuo. O sea, tiene que haber una situación específica que haga que el individuo instigado acceda a esa solicitud, a ese pedido que le está haciendo, por decirlo de alguna manera, la persona. No es un pedido, básicamente la palabra no es la correcta, pero supongamos, esa inducción que le está generando tiene que dar resultados. O sea, a ver, para que lo entiendan, yo no puedo decirles a ustedes, no estudien más, hagan otra cosa, dedíquense a esto, porque lo que yo le diga le va a generar una situación hasta de rechazo. Personas, ¿por qué me va a decir algo? Ahora, si quien se los dice tiene la posibilidad de actuar sobre ustedes, es su padre, su madre, su pareja, entonces ahí existe un hecho extra, ¿sí?, donde ustedes van a escucharlo a esa persona, si me está diciendo algo que puede ser importante, si es que yo tengo una referencia hacia esas personas. Bueno, más o menos, con ese ejemplo, no tiene nada que ver con el hecho delictivo, es como funciona. O sea, el litigador tiene que tener una posibilidad de convencimiento sobre esa persona. No es que simplemente va para, bueno, sí, le van a matar a alguien y el tipo va y mata. O sea, tiene que haber algo que lo convenza que esa instigación dé resultado, y para que esa instigación dé resultado tiene que existir algo que le permita al instigador ese poder de convencimiento
que debe tener, ¿sí? Entonces, yo difícilmente les pueda decir a ustedes, vayan, maten a alguien y ustedes me hagan caso, porque no tengo la posibilidad de generar ese convencimiento que tiene el instigador en un hecho. Obviamente lo puedo llegar a tener, puedo trabajar en eso y lograrlo, pero en principio no es muy sencillo hacerse instigador. Se tiene que haber una relación entre las personas, tiene que haber un nexo de flexibilidad que genere esa inflexión en el individuo, o sea, que lo obligue al individuo a aceptar esta condición. Por eso el ejemplo de la persona que había sido engañada, bueno, y la sugestión del otro de decirle, no, la única solución es que la mate, ¿sí? Bueno, algo tiene que ver, tiene que existir una situación que lo convenza al individuo, ¿sí? Por eso digo que los hechos de, no sé, estafas o robos y demás, es muy rara la instigación, si bien puede existir, es muy rara porque de convencer a alguien de que robe, si bien puede ser, no digo que no, es más raro, más difícil. O sea, por lo general la persona tiene que tener un acceso muy dentro de la psique del individuo para hacerlo hacer algo que en principio no quería, ¿sí? Entonces, instigarlo a que robe es más difícil encontrar un ejemplo. No digo que no suceda, ojo, sí, obvio que también se aplica esa figura, pero es más difícil encontrar un ejemplo más o menos serio, ¿no? Poder hacerlo lo puede hacer, pero me refiero al ejemplo, ¿no? Pero no es un ejemplo que a ustedes les quede más claro, digamos. Necesitamos que haya un efecto importante, o sea, el de la persona engañada es como que se presta más a hacer un ejemplo más común, digamos. Y que de hecho, en la realidad, en la práctica, las instigaciones tienen más que ver con los homicidios y ese tipo de delitos que con el robo en sí. Instigar a robar a alguien es medio raro, ¿sí? Sobre todo porque después hay que repartir ganancias y demás, y ella se entra más en una complicidad. En cambio, la instigación, el instigador por lo general lo que quiere es generar en el otro algo que le parece a él mejor y que cree que está bien para solucionar el problema del litigado. Básicamente, entonces, decíamos que esa sería la instigación, o sea, determinar directamente a otro a cometer el delito. Con el caso de la complicidad, que aparece en el artículo 45 y en el artículo 46, la vamos a encontrar dividida en dos partes. La primaria, ¿sí? la complicidad primaria o participación criminal primaria, y la participación criminal secundaria o complicidad secundaria. ¿Qué diferencias hay básicamente entre estas? Cuando la intervención fuera fundamental para consumar el hecho. Esto es algo que tenemos que entender para poder diferenciar la participación primaria de la secundaria. O sea, sí o sí, cuando se da la cuestión de la complicidad primaria, la participación del cómplice en el hecho tiene que ser tal que si él no lo hace, no participa, no se pueda llevar adelante el hecho, ¿sí? A ese nivel. O sea, yo no puedo, o sea, para entender que es una participación primaria, no puedo escindir la participación de este individuo del hecho. ¿Está claro? O sea, si yo, supongamos, puedo llevar adelante el hecho sin esa participación, ese no es un partícipe primario, ¿sí? Si en el caso de que se pueda llevar adelante igualmente el hecho sin la intervención del cómplice, como dice aquí abajo, entonces sí voy a poder ser un partícipe secundario, o un cómplice secundario. ¿Se entiende? Lo repasamos. Primario tiene que llevar adelante una actividad, una acción, junto con el imputado principal, o sea, con el autor principal del hecho, fundamental para que lo lleve adelante. O sea, sin esa participación no se puede llevar adelante el hecho, ¿sí? Secundario es una participación que yo puedo darla y puedo, si yo no la doy, o aún dándola, o sea, yo la doy obviamente, si no, no voy a ser partícipe, pero si no la hubiese dado, tal vez el hecho se hubiese podido llevar adelante igual sin mi participación, ¿sí? Por ejemplo, si van a cometer un robo y yo le facilito el arma, ¿sí? Le facilito un arma, van a robar una casa de Scrooge, y yo le facilito un arma de fuego, no cambia nada, o sea, si el arma está o no está, yo se la doy. No es que si yo no le daba el arma no podía cometer el hecho. ¿Se entiende? O sea, tal vez sea más necesaria, no sé, una vareta para romper una puerta que el arma de fuego. Se la doy, participa del hecho. La lleva al hecho, está ahí, es una participación secundaria, ¿sí? O sea, le presto el auto para que vaya a hacer el hecho. Es una participación secundaria. Porque si yo no le presto el auto, podrían haberlo hecho igual, lo podrían haber hecho con otro auto, lo podrían haber hecho, haber ido, no sé, con un taxi, con un remis, o hubiesen ido caminando y después se venían caminando con las cosas. O sea, el hecho se podía haber reducido igual. ¿Por qué? Porque el autor no era algo que lo necesitara específicamente para llevar adelante el hecho. Pero si lo utiliza, yo le estoy facilitando una parte del hecho. Supongamos, si le presto el auto, yo le estoy facilitando la llegada y la salida del lugar, con lo cual las personas, los delincuentes que hagan el hecho, van a tener una ventaja, se van a ver beneficiados en el hecho. Es secundaria porque, vuelvo a insistir, si yo no le prestaba el auto, se lo podía prestar a otra persona, o podían haber hecho el hecho sin el auto. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a tener es una participación secundaria. Obviamente la participación existe, sí existe, y es de carácter secundario. Voy a tener una pena, sí. Esa pena va a estar disminuida de 1/3 a la mitad de la que le apliquen al autor, ¿sí? De 1/3 a la mitad de la que le apliquen al autor. No va a tener la misma pena. En cambio, la participación primaria, al igual que la liquidación, tienen pena igual al autor. Pena igual al autor. O sea, no es una pena diferenciada. El autor le aplica una cantidad de años, al litigador y al cómplice le van a aplicar la misma pena en principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que si esta persona no litigaba, el hecho no se hubiese cometido. Y si en el caso de la complicidad primaria no le hubiese dado lo que necesitaba para llevar adelante el hecho, no se hubiese podido llevar adelante. Estas son las dos variantes que tienen que entender eso. En el caso de la secundaria, se agrega además de que esta realización se deba hacer, pueda no ser, para ser secundaria, pero no, pueda no ser fundamental, también incluye que la persona lo haya ayudado después del hecho, ¿sí? Pero con una promesa anterior o previa a la comisión del hecho. ¿Se entiende esta diferenciación? O sea, va a ser también un cómplice secundario quien ayude al individuo después del hecho, pero habiéndose comprometido a esa ayuda anterior al hecho, ¿sí? ¿Por qué esta diferenciación?
Porque si yo ayudo al individuo después del hecho, sin un previo acuerdo de que yo lo voy a ayudar después del hecho, en realidad paso a ser un encubridor y es un delito autónomo y no un cómplice secundario que tiene otro tipo de pena, mucho mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si yo arreglo con alguien que va a robar, dice, bueno, che, yo voy a robar un hecho, y me voy a robar, no sé, una serie de joyas. Y esa serie de joyas que yo me voy a robar, necesito que se ingrese o se metan en un mercado para poder comercializarlas. Si yo vengo con las joyas y ya robé, vengo con las joyas y se las doy a un fulano para que me las venda, ese es un delito, se llama encubrimiento. ¿Por qué? Porque el tipo estaba ahí, obviamente es un delincuente, tiene ese tipo de actividad, recibe algo, lo comercializa y bueno, se reparten las ganancias de acuerdo a lo que hayan arreglado. Eso es un formato. Ahora, si al revés yo, que soy la persona que va a robar, ya coordino con este individuo que voy a ir a robar determinado material y que él se va a encargar de comercializarlo, la posición de él se modifica, porque ya no es un encubridor del hecho, sino que él pasa a ser un cómplice de carácter secundario, porque el hecho lo voy a cometer igual, pero que me va a servir para comercializar las joyas. Entonces, lo que voy a tener ahí es se va a involucrar de otra manera, porque él ya me dice de antemano que él se va a encargar de la reducción de esas joyas, ¿sí? No es que yo caigo con la joya para que él la reduzca y bueno, lo hace. Parece una tontería, pero la diferenciación es importante porque la pena en expectativa, para distintas circunstancias, es totalmente, no es igual, obviamente. O sea, no es lo mismo ser condenado por un encubrimiento que ser condenado por una participación criminal, en este caso secundaria. ¿Sí? Entonces, nos queda por último que el exceso de participación del autor no se traslada a los individuos, a ninguno de los participantes, ni instigadores ni cómplices. ¿Sí? ¿Qué es el exceso del autor? O el exceso del autor. Vamos a ver. Supongamos que alguien instiga o se compromete, en cualquiera de las dos circunstancias, se compromete sería el cómplice, ¿no?, a que se realice determinado hecho. Supongamos un robo. Entonces, hay la comisión de un delito, que es un robo. Alguien instiga para que se lleve adelante ese robo, y otro facilita un arma para que se lleve adelante, o varias armas para que se lleve adelante el robo. Es decir, vamos a ver que fue la primera, es un hecho de robo calificado, van a entrar a un banco. Alguien lo instiga, otro le facilita los elementos para llevar adelante el hecho, y el hecho se lleva adelante. Ahora, en el transcurso de ese hecho, se provoca una situación inesperada. Y entonces, supongamos que lesionan a alguien o matan a alguien. En principio, estas personas que quisieron o instigaron o que en el caso de la participación entregaron, no sé, el armamento, unas herramientas, la logística para el hecho, en ningún momento le dijeron a estos individuos que fueron a hacer el hecho que mataran a nadie. O sea, lo que le dijeron fue, vamos a hacer un hecho, te vamos a facilitar todos los elementos para que vos lo hagas, y queremos nuestra parte del hecho que vos cometas. Es una transacción común y corriente que se da mucho en hechos con cierta necesidad logística o técnica. Pero en ningún momento se habló de matar a nadie ni de lesionar a nadie. Entonces, si después estas personas, por iniciativa propia, porque les gusta la violencia, porque las circunstancias se dieron de esa manera, terminan llevando adelante una acción de daño o de homicidio respecto de personas que en principio no tenían que ver con el hecho, o sea, que no era necesario llevar adelante, y que de ningún modo los facilitadores estos que estamos hablando se comprometieron o pidieron, el liquidador no le dijo, entra al banco y mata a todos los que están adentro. No, lo instigó a que robe. El que le facilitó las cosas se facilitó para que robe. Ahora resulta que este individuo, al entrar a robar, decide, o se da las circunstancias y termina matando a toda la gente que estaba ahí. Entonces, estas circunstancias, segunda, o sea, el hecho del homicidio, las lesiones, según el caso, no tienen que ver con lo que se había acordado previamente. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos que estamos en un exceso del autor. Y no necesariamente ese exceso del autor tenga que ver con... o sea, no sería justo que se aplique esa pena, más que va a haber obviamente para el autor, a los que cómplices o instigadores, porque en ningún momento le pidieron que hagan eso. Vamos a separarlo para que se entienda un poco mejor. Supongamos que en el caso del robo del banco es mucho más fácil entenderlo por la complicidad, ya sea primaria o secundaria. Las personas que se comprometieron a entregar la logística la entregaron con solo fin de que roben. El que le dijo que iba a reducir las cosas cuando él las tuviera también se comprometió y es un cómplice secundario. Pero en ningún punto o en ningún momento dijeron que matar a todos los que puedas ahí adentro o cosas por el estilo. Entonces, si sucede esa situación, no debería en principio ser... o no debería alcanzarlos esa pena, porque ellos se comprometieron a reducir las joyas y es para lo único que activaron, o le suministraron la logística para llevar adelante el hecho, supongamos, ¿sí? Entonces, no para matar a nadie. O sea, cuando hay un arma de por medio, tal vez ahí la complicación exista porque uno sabe que el arma es un arma que tiene poder de fuego que obviamente es letal o lesionante en la mayoría de los casos, entonces es un poquito difícil sacarse ahí la complicidad, pero supongamos que no fueran armas, sino, no sé, los elementos para ingresar al lugar o para abrir una caja de seguridad o los vehículos, no sé, todo lo que tenga que ver con la logística. Y en el caso de la litigación, supongamos que alguien instiga a otro para que cometa una lesión. Supongamos que dice, che, tendrías que dar un escarmiento para que este sepa que no se tiene que jugar con vos y que se llama, lo encartuta, lo vuelve loco, hasta que lo convence que tiene que dar una paliza a alguien. Pero cuando llega el momento, la paliza pasa a ser un homicidio. Entonces la instigación del litigador, él lo que lo había combinado o determinado era que le dé una paliza, no que lo mate. Esto obviamente no es fácil de demostrar, pero sí
hay que entender que tiene que existir un modo de demostrarlo. Porque, por ejemplo, si yo digo que lastimen a alguien pero que no lo maten, habrá que demostrar, o yo tendré que demostrar que es así. ¿Por qué? Porque a mí no me tiene que convenir que lo maten. ¿Se entiende? Porque si no voy a quedar como que fui el instigador de que lo mate. Y va a ser difícil que me saque esa situación encima. Para que se entienda un poquito mejor. Si yo tengo a alguien, no sé, que vende drogas para mí, pero me está cometiendo algún tipo de infidencia, se me está robando, digamos. Y yo le digo a otro que, bueno, ahí ya estaríamos en una banda delictiva. Pero supongamos que yo tengo saquemos este ejemplo, no va a funcionar. Supongamos que yo tengo un hecho, una relación con alguien que es pariente mío, que trabaja conmigo. Y yo no quiero que la persona se muera, pero sí quiero que la persona tenga un escarmiento. Y yo instigo a este individuo tercero para que lo provoque ese escarmiento, digamos, que lo lastime. Obviamente, por una relación entre ellos, no por una relación mía. Porque si yo le estoy pidiendo al otro que lo lastime, es un crimen por encargo, o sea, una lesión o lo que sea. O sea, le estoy pidiendo a alguien que se haga cargo de lesionar a alguien, a un tercero, por un pedido mío. Es otro delito. O sea, la relación tiene que ser desde afuera mía. O sea, yo no tengo que estar involucrado. Por eso digo que por lo general las investigaciones tienen que ver con una cuestión de relación interpersonal. Entonces, yo hago que el individuo lo golpee al otro, porque a mí me conviene que lo golpee, porque ahí tiene que haber también una conveniencia del instigador respecto a lo que haga el instigado. Y una vez que se provocó esa situación, yo salí beneficiado también. De eso se trata. O sea, el instigador tiene que obtener un beneficio también. No es solo lo que pase entre el instigado y la víctima, sino también el instigador tiene que obtener algo. Si no, no tiene sentido que se lleve adelante nada si no es algo que no le está importando. Digamos. Tiene que haber una situación. Ahora, si yo hago toda esta cuestión y se provoca esta situación de instigación, pero el instigado va más allá de lo que yo le pedí. O sea, yo le digo, che, a este le voy a dar una paliza, y el tipo, yo lo investigo para que haga eso. Y él en el momento que está haciendo eso, decide, la cuestión, o se da la circunstancia, y provoca en el otro la muerte, supongamos. Yo no, en ningún momento creí o estaba pretendiendo que este matara al otro, sino que simplemente lo lesionara. Y que esta situación de muerte se provoca de una manera no deseada por mí como instigador. Entonces, lo que va a aparecer es un exceso de lo que se había pactado, o de lo que yo había influenciado sobre el otro, ¿sí? Eso es lo que establece la doctrina. Vuelvo a insistir, son situaciones que es bastante difíciles porque tiene que requerir mucha prueba y pruebas muy complejas, porque son situaciones que son previas al hecho. Entonces, es muy difícil encontrar esa prueba y cómo demostrarla. Sobre todo, yo puedo instigar a alguien para que mate a otro y después decir, no, yo en realidad lo que le dije era que lo lastime, nada más, y este lo mató, entonces me llevo una pena menor. No es tan fácil demostrarlo, ¿sí? Y al revés, igual, yo le pedí realmente que lo lastimara y lo mató, ¿cómo hago yo para demostrar que en realidad, si me investigan y me detectan a mí como investigador, cómo hago yo para demostrar que mi investigación llegaba nada más que hasta lastimarlo? Que ya lo de matarlo es un tema ¿se entiende? Es bastante complicado, no es tan sencillo, ni para un lado ni para el otro. Entonces, nada, está dentro de la ley, es un formato, hay que explicarlo, entiéndanlo como se los explico. Después, como todo en derecho, la cuestión se reduce a la prueba, la única manera es que se pueda producir prueba y que esa producción de prueba sea eficaz, ¿sí? Así que, nada, ese es básicamente por donde pasa la cuestión. Esto, así a grandes rasgos, la participación criminal, lo que me interesa básicamente es que entendamos que el instigador es quien genera en el otro la necesidad de cometer un delito. Y obviamente se beneficia directamente esta persona, nadie instiga porque siga, por algo instiga. Y el partícipe o cómplice se divide en dos, el primario y el secundario. El primario, sí o sí, tiene que ser fundamental para que se lleve adelante el hecho. Sin su colaboración o participación, el hecho no se podía haber llevado adelante. Y en el caso del secundario, aún cuando él no llevara adelante, o sea, cuando él no se utilizara su aporte, el hecho se podía haber llevado adelante igual. ¿Sí? Básicamente esas son las dos cosas que hay que entender para poder saber medianamente de qué se trata este tema. La participación primaria y la instigación llevan la misma pena al autor, la secundaria disminuye de un tercio a la mitad, y los excesos del autor en principio no perjudican a los cómplices y instigadores que acordaron una situación y se produjo algo más grave. Esa es la síntesis apretada de todo este trabajo, obviamente es mucho más complejo, pero para la tecnicatura y sobre todo para la parte que tienen que ver ustedes es más que suficiente.